Amados hermanos, soy Araceli Hernández. Estamos a 1 de julio del 2025. Hoy se van a eliminar todos los videos que he grabado en vivo. Es por eso, hermano, que grabo este video corto para que puedan ver, amados hermanos, la fecha en que se han publicado, para que cuando la profecía se cumple, cuando vean que la profecía se cumpla, quede ahí como recuerdo, 15 de julio, el video largo. Y este otro que está más arribita, tiene una duración de 1 minuto, porque hoy 1 de julio del 2025 van a ser eliminados, hermanos. Amados hermanos que nos sintonizan y que nos escuchan, quiero compartir con ustedes unas palabras de aliento, unas palabras para que nos alertemos. Hay hermanos que ya me conocen. Soy la hermana Araceli Hernández de México. Y quiero compartir con ustedes, amados hermanos, que algo que el Señor me ha mostrado y que yo creo que es importante y que es urgente que lo compartamos con el pueblo. Pero quiero iniciar con este pasaje de la palabra que está escrito en el libro de Joel 2:30. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Así dice la palabra del Señor. Amados hermanos que nos escuchan por este medio, por estas redes sociales, quiero compartir, amados hermanos, algo que el Señor me mostró. Y yo considero que esto es una revelación del Señor, de que algo viene no solo para México, sino también para las naciones. Leía yo el pasaje del libro de Joel 2:30, donde pues habla que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo acontecerían cosas. Y pues quiero relatar con ustedes que ayer, amados hermanos, domingo, tuve un sueño. En el sueño, la verdad, yo veía que despertaba un volcán, pero yo decía en ese sueño, se está cumpliendo la palabra, porque a mí el Señor también me ha mostrado desde hace como 6 años, 7, que se iban a despertar volcanes dormidos, amados hermanos, y que son juicios del Señor y que están reservados como juicios por la maldad, por el pecado de la humanidad. Y dice el libro de Pedro, en primera de Pedro 4:17, que antes del día grande y espantoso, que el juicio empieza por casa. Y si primero empieza por nosotros, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El Señor Jehová
su Espíritu Santo ha estado alertando a la iglesia de que vienen juicios a la iglesia, limpieza a la iglesia y asimismo al mundo. Muchos están entendiendo, muchos no. Y bueno, hermanos, miren, yo procedo a contarles mi sueño que tuve ayer. Yo, los que me pudieran, hay algunos que ya me conocen, hermanos, otros no, pero los que son de México, y aunque no sean de México, hay mexicanos que siguen muchas páginas que están dando, compartiendo, ya sea escrito o en videos, muchas profecías, revelaciones, tal. Sabemos que muchas no son del Señor, algunas profecías no son del Señor, pero se está alertando al pueblo, a la iglesia, a la humanidad de una y de otra manera. Compartan, porque siento que algo viene y no nada más a México. Van a despertar volcanes, amados hermanos. Miren, yo soñaba ayer domingo un sueño donde yo veía este lugar, se parece a Chiapas, México. Yo vivo en Chiapas, en un municipio de Chiapas. En mis sueños yo veía esto, amados hermanos, que vivíamos así en un cerro, era como un lugarcito tipo, no municipio, sino como un pueblito. Y lo que es Chiapas tiene muchos pueblitos que están en montañas y así, amados hermanos. Entonces, en mi sueño yo veía así que estaba en una montañita y se veían unas laderas y así, y a lo lejos yo veía un volcán, y que en el sueño que llega mi esposo me dijo, oye, hay unas personas que están diciendo que el volcán que está allá y nos queda cerca ya va a explotar. Y que yo le dije, viste, ya va a explotar. Y que le decía yo, es que ya no le falta mucho, le decía yo a mi esposo en el sueño. Y que me decía él, quizás, pero no sabemos. Y que en el sueño yo sabía las opiniones de las personas que vivían en ese pueblo, a las faldas del volcán. Y que unos decían, no pasa nada, falta mucho. Y que ese volcán, una de las características, amados hermanos, es que ese volcán estaba dormido por mucho tiempo, que no tiene actividad volcánica, como le llaman. Y que muchos hermanos decían, y muchos que habían personas ahí que al parecer algunos eran cristianos, y decían, ya no le falta mucho, ya va ese volcán está por explotar, pero que no sabían el tiempo, pero que era muy poco. Y así, amados hermanos, cuando de repente escuchamos un estruendo fuerte, y que le dije a mi esposo, viste, te lo dije, que ya iba a explotar, y que nosotros vivíamos cerca, según que si explotaba nos iba a alcanzar la lava o lo que avienta el volcán. Y que en eso me dijo mi esposo, pues vámonos. Y que salimos, dejamos todo según lo que teníamos en la casa, que salimos huyendo, hermanos. Y que en eso mucha gente empezó a salir hacia las carreteras queriendo huir, porque eso ya iba a empezar a lanzar lava, piedras y lo que lanza un volcán cuando hace erupción. Pero la verdad, amados, en mi sueño era algo espantoso, era algo muy feo, y que la verdad estábamos muy aterrados en el sueño, así lo veía yo. Cuando en eso le decía yo a mi esposo, no sé si logremos huir, no sé, que yo le iba diciendo en el camino que eso nos iba a alcanzar, lo que avienta el volcán, ¿no? Y en eso así nos vimos, hermanos, que íbamos huyendo, según corriendo, porque en ese lugar
no había mucho transporte, no había carro, hermanos, sino como es un lugar donde salen quizás en motos, bicicletas y a pie, y quizás algún carro, pero no era de mucha afluencia de vehículos. Cuando en eso, en lo que íbamos huyendo, una de esas, vi que todo se empezó a poner oscuro, hermanos, así, se empezó a poner oscuro, vi el cielo en eso que nos detuvimos tantito y miramos hacia atrás, vimos que venía un humo negro junto con algo rojo, se puso el cielo negro y rojo, hermanos. Y que cuando yo miré eso, le dije a mi esposo, detente tantito, volteé a ver hacia arriba ese humo que viene del volcán, que estaba empezando a tapar todo donde pues nosotros íbamos, que nos alcanzaba, no el humo. Mira que era algo raro, hermanos. Y que yo le dije, mira, le digo, esto es el juicio del Señor, eso lo que significa es juicio del Señor, que yo así les decía, hermanos. Y en eso que seguimos huyendo y corriendo, y que sí, alcanzamos a ponernos a salvo, y que muchas personas, también la mayoría que yo vi así, pero, y en eso que hasta ahí terminó, y ya cuando estábamos en un lugar seguro, que yo empecé a ver cómo ese volcán, de lejos podíamos ver cómo aventaba lava, le salía mucha lava, y erupcionaba el volcán y todo, así que lo mirábamos y que decíamos, gracias a Dios, fuimos librados de ese juicio que venía, de ese acontecimiento, amados hermanos. Y así, ¿por qué comparto esto? Esta página está para eso. Aquí compartimos de hermanos, de hermanas, escritos, videos, de todo un poco conforme se pueda. También se estará predicando aquí, van a estar algunos siervos del Señor predicando la palabra del Señor, no tanto con revelación, con profecía, porque a mí lo que Dios me da, yo eso comparto. Con 2, 3, 5, 10, 20, no sé, los que puedan verlo y compartirlo, se hace para gloria y alabanza de Jesucristo, no de nosotros. Y ese es el fin, para los que quieran seguir aquí viéndolos en vivos, próximamente van a ver siervos predicando, algunos que tengan dudas sobre la palabra, les pueden preguntar. También se va a estar predicando la palabra del Señor por algunos hermanos también, y el fin es, y todo la verdad también un poco relacionado con la santidad a Jehová, la santidad al Señor Jesucristo, la santidad al Espíritu Santo, enseñando la buena palabra, llamando al arrepentimiento, predicando que hay un infierno y un cielo, y todo con amor, amados hermanos, lo más que podamos en el amor de Cristo, conforme el don y la capacidad que Dios nos da. Les invito a que vean en vivos, no siempre voy a estar yo, van a haber siervos del Señor compartiendo esa palabra, y también se predica en las calles, amados hermanos, para los que gusten vernos, seguirnos. Quizás de repente los mismos hermanos van a estar aquí interactuando con ustedes. Si alguno tiene alguna duda en la palabra, son personas capacitadas. Alguna oración también, se les hace esa invitación. Aquí voy también, amados hermanos, siguiendo con el tema. Alértate, México, las naciones también. Yo en mi sueño veía así, que eran juicios del Señor que venían por medio de volcanes. Antes de que se me olvide, hace unos años atrás, en Guatemala creo que se llama el volcán de fuego. Fíjense que había profecía sobre que ese volcán iba a explotar y que iba a matar personas. Se rieron, se burlaron de la palabra de Dios que avisó a tiempo. Muchos cristianos sí creían. El asunto es que no sabemos en qué tiempo vienen esos acontecimientos, y muchos se confiaron y lamentablemente murieron. Muchos no creyeron la palabra, y
¿Y saben qué pasó? Lo pueden buscar, no recuerdo si fue hace 4 o 5 años, pero por ahí. Veían, creo que ese volcán empezó a sacar como fumarola, como lo que hace el volcán Popocatépetl, que así nada más alerta y alerta. El asunto que la gente se confió en Guatemala y el volcán explotó, y lo que mató tanta gente era el agua caliente que venía en las laderas del volcán. Familias quedaron en el camino donde iban huyendo, hermanos. Esto pasó, yo vi las imágenes, a mí me dolió tanto, la verdad, yo en una de esas, la verdad me tocó mucho mi corazón ver un padre que iba huyendo, no recuerdo si era niño o niña, tirados ahí, cubiertos de ceniza, quedaron en el camino muertos, y así muchas personas, y por eso Dios ahorita avisa, para que no pasen esas cosas, amados hermanos, o tú inconverso. Si nos humillamos al Señor, Él tiene misericordia y Él nos puede mover a tiempo cuando estamos en peligro. Dios va a guardar a su pueblo. Dios tiene una palabra de guardar a su pueblo y Él es fiel. ¿A qué voy? Aquellos que escuchen esta palabra, compartan. No fue el año pasado o hace 2 años, creo que fue el año pasado, soñé, hermanos, que en el sueño, ese fue un sueño muy feo, la verdad yo hasta lloraba cuando se lo conté a mi esposo, muy feo, son como películas que vive uno, de verdad, hermanos, son revelaciones de esa magnitud. Y este es el mismo, porque veo que es Chiapa, hermanos, y que conocemos ese volcán, y que yo ya le había avisado a mi esposo, y yo ya grabé un video donde en el sueño me muestran que ese volcán, Chichonal, la verdad no sé en qué parte de Chiapas está, no sé en qué parte de Chiapas realmente está ese volcán, en qué municipio de Chiapas, pero creo que ese volcán colinda con Tabasco, México. En mi sueño yo soñaba así, hermanos, que ese volcán por dentro, así como lo vi ahora también, era un volcán pero ese sí vi claramente que era el Chichonal, que es un volcán que yo sabía y me mostraban en el mismo sueño, que por dentro yo podía saber que tenía una actividad muy constante adentro. Todo era por dentro y que afuera se veía dormido, pero adentro me mostraron que tenía actividad. Para no hacerse las largo la plática, ¿no? El asunto que así está, yo le decía a mi esposo, vámonos también, que estábamos a las faldas de ese volcán y había pueblitos así al lado, así como ejiditos, tipo así. Cuando de repente eso explotó, hermanos. Y yo pude ver claramente que yo sí logré salir con mi esposo, veía camionetas salir, algunas gentes se salvaban, pero cuando yo volteaba a mirar atrás veía que esas bolas, como una película que hemos visto ahí de volcán, no recuerdo el nombre, cómo sepultaban, caían en casas, amados hermanos, en patio, le caían a las casas con las familias adentro que no podían salir, caían en los patios donde estaban los animalitos, y que mucha gente quedó atrapada y que lamentablemente moría en eso. Fue algo espantoso para mí, yo se lo contaba a mi esposo cuando lo soñé. Más en el volcán Chichonal, que está en Chiapas, creo que colinda con Tabasco. Y más ahora vuelvo a soñar, amados hermanos, y que yo veo que esta vez que es en Chiapas, México, y esa nube que me llamó la atención, amados hermanos, entonces siento, hermanos, que puede ocurrir una desgracia. Alerten, compartan estos videos. Chiapas, el volcán Chichonal, es lo que Dios me está mostrando, amados hermanos, que ese volcán quizás puede actuar como el volcán de fuego en Guatemala, que mucha gente se confió, y luego cuando aconteció, salieron
Cuando explotó ese volcán, salieron huyendo, pero mucha gente quedó ahí sepultada, hermanos. Dicen que la ceniza que les cae es ceniza caliente. También había la historia, el mismo pasó, de un pastor que no pudo huir, quizás era pastor, quizás era hermano, quién sabe qué era. Pero entre las imágenes que salieron en las redes o en los noticieros, es que un hombre apareció en un púlpito, en algo que era iglesia, abrazado de un púlpito, ahí murió. Pero Dios avisó. Entonces eso puede acontecer en México, con el volcán Chichonal. También me ha mostrado el Señor que el volcán Popocatépetl, también lo he compartido, con eso no he grabado, la verdad. Pero también el Señor me ha mostrado varios sueños donde ese volcán está ahí preparado y que hay demonios en sus faldas, esperando el momento para ir contra aquellos que hacen cosas malas y para lo cual está reservado el juicio del Señor, porque eso están para juicio. Me decían en el 2017, 18, que tenía yo esas visiones, esas revelaciones también, donde el Señor, donde un hombre me hablaba y me hablaba de volcanes, me decía, van a levantarse, van a explotar y van a matar personas por la maldad, por el pecado, y que eran volcanes de juicios, amados hermanos. Entonces, nosotros ya estamos viviendo Mateo 24, principio de dolores. Cosas tremendas, cosas terribles vienen. Compartía hoy y hace unos días compartíamos también del volcán Yellowstone, que lo están monitoreando y que está muy activo. También compartía hoy de la falla de San Andrés, amados hermanos, que los científicos están diciendo que eso en cualquier momento se va a mover, y que la falla de San Andrés está teniendo ya actividad constante, microsismos, pero uno tras otro. Eso ya es preocupante para los científicos, para los que estudian y están al pendiente de la falla de San Andrés. Y por eso, amados, alértense, todos aquellos que vivan a las faldas de volcanes. Viene un despertar de volcanes, es lo que yo veía anoche, porque yo le decía a mi esposo, se está cumpliendo la palabra. Mira, van a despertar muchos volcanes, le decía yo a mi esposo. Vienen cosas malas. Y veía, y la nube negra que veía con rojo, yo veía que era lo rojo juicio y lo negro muerte, hermanos. Cosas terribles vienen a la tierra, a la humanidad. Entonces, si hay algún pastor aquí de Chiapas, alguno de Tabasco, de algún lugar de México, alerten, avisen por WhatsApp, avisen, quizás descarguen el audio de aquí y compártanlo por WhatsApp. Mi nombre no es importante, es importante que algo viene al estado de Chiapas. En Chiapas, no sé si saben ustedes, que hay muchas cosas ocultas, escondidas también. Hay gente linda, gente pacífica, gente bien, pero también hay mucha delincuencia, hay mucha maldad, mucha brujería, mucha hechicería, mucha violencia. Y son los juicios del Señor. Y por eso Dios está avisando. Es el segundo sueño. Es el volcán Chichonal que está por hacer algo. Algo va a pasar. No sé si este año o el que viene, pero siento que Dios está avisando. Hasta donde sé, en las faldas del Chichonal viven pueblitos, viven comunidades. Y a veces no hay quien informe a esas personas. A veces los pastores ven esto y dicen, no pasa nada. Lo que veía yo mismo en el sueño, que muchos decían, no pasa nada, mírenlo, está durmiendo, decían que el volcán estaba durmiendo, pero todo estaba en el interior. Y eso es lo que les quiero compartir.
grabar este video para que todo es para alertar, y de hecho la página esta se llama Alerta Juicios de Dios. Es para llamar a concientizar al pueblo, al inconverso, a todo aquel que escucha, ya sea profecía, ya sea predicaciones, ya sea lo que se comparte aquí, que algo malo está por acontecer. Alerten a Chiapas, que esto llegue a Chiapas. Alerten de verdad, amados hermanos. Los sueños que yo he tenido con respecto a ese volcán es el segundo, ya es ese, porque veía yo que estaba en Chiapas. Y yo le decía a mi esposo, viste, ya te lo había dicho. Y ese volcán hizo erupción un año, o cuando yo estaba, dijera mi mamá tiernita, porque ella nos contaba que en Tabasco, en el lugar donde vivíamos, llegó la ceniza. Realmente yo soy de Tabasco. La verdad dicen que fue una erupción que la ceniza abarcó mucho territorio, que fue una erupción muy fea. Imagínense desde ese tiempo para acá. Entonces algo está pasando. Van a levantarse más volcanes y Dios está avisando, y eso no es nada bueno, porque por eso dice aquí la palabra del Señor: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, porque vienen juicios a la tierra por la maldad, por el pecado, por la soberbia del hombre. Hoy el hombre dice, no necesito de Dios. Hay muchos que dicen que son ateos mientras no los persigue Satanás, porque luego se involucran en brujerías, en hechicerías, y ya luego cuando los persigue el enemigo y no encuentran la salida, ahí van a buscar a un pastor, van a buscar a un hermano, van a buscar a alguien que los ayude, y entonces se vuelven creyentes de un Dios todopoderoso. Mientras tanto dicen orgullosos, no hay Dios como dice la palabra. No hay Dios, que porque Dios permite esto y el otro y aquello. Porque el mundo también le permite entrar a los demonios. ¿Cómo? Con nuestras propias actitudes y rechazando a Dios. O cuando se meten en algún delito, en algo que necesitan ayuda de Dios, es ahí cuando se vuelven creyentes, mientras tanto son ateos. O cuando se enferman de un SIDA, de un cáncer, de alguna enfermedad mortal, entonces llaman a un pastor, llaman a un conocido, llaman a un cristiano, porque si bien que saben que algo Dios hace en los cristianos, entonces es ahí cuando ya no son ateos. Y entonces ahorita hay mucha maldad, y mucha gente tiene ese pensamiento de no querer buscar a Dios. Muchos dicen, vivo bien, no tengo necesidad de Dios. Como dicen muchos artistas, tienen todo a sus pies: dinero, fama, lujos, carros, mansiones. ¿Qué más le pueden pedir a la vida? Y es lo que pasa hoy. Y hay gente, simplemente, hay personas que no tienen tampoco esa cantidad de lujos, pero que viven bien y dicen, no necesitamos de Dios. Entonces Dios, viendo esa arrogancia en la cual el ser humano ha caído hoy, ya se cansó, amados hermanos. Eso, añadiendo también la maldad, el pecado, el homosexualismo, la agenda, ¿para qué les digo? Ya saben ustedes, los de la banderita de colores, el que quiere ser perro es perro. Canadá lo que está haciendo con las personas y los animales, quizás algunos entiendan a qué me refiero.
la pedofilia, ya saben ustedes cómo está. No es tanta maldad, amados hermanos. Nada más piensen en el caso de un niño Lohan, creo que se llama, que se perdió. ¿Para qué será que quieren a ese niño? Piensen. Entonces ya Dios está cansado. Tanta maldad. Y es por eso que vienen los juicios. Es por eso que mucha gente se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Por la maldad, el pecado. La iglesia está en una gran apostasía. Pero Dios viene a levantar a su pueblo, su iglesia, a muchos con dolor. Dios nos está llamando a todos, hasta mis amados hermanos, a una búsqueda genuina, una búsqueda verdadera. El evangelio es para valientes. Y esa es la palabra que la verdad quería compartir con ustedes. Alértense, estén orando, estén ayunando. Me han escrito algunos hombres, algunas mujeres. La verdad, muchos dicen que no son cristianos. Me dicen, oye, disculpe, ¿cómo le hacemos para buscar al Señor? Porque la verdad no profeso ninguna religión, pero yo quiero buscar, porque me da mucho miedo todo lo que escucho aquí en esta página, lo que veo y todo. Lo que les podemos decir es que cuando vienen al Señor con una búsqueda genuina, sincera, en oración, no importa que no te hayas bautizado, no importa que nunca hayas buscado del Señor, pero ve, híncate y póstrate en el suelo o en tu cama, ve, híncate en un cuarto allá tú y el Señor y dile, ayúdame a buscarte, porque los tiempos son malos, principio de dolores, lo quieran o no creer. Y ahí en lo secreto, clamen al Señor que les ayude y oren, ayunen o recen los católicos y que Dios los dirija donde los quiere el Señor, y Dios va a obrar en su vida. Solo Dios quiere humildad en la persona. Dice el libro de creo que está en Primera de Juan, donde el perfecto amor echa fuera el temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado. Entonces muchos dicen que infundimos miedo, pero no es eso, hermanos, no es infundir miedo. No es eso, infundir miedo, sino que la palabra del Señor que nos ha estado dando mediante ya sea profecías o revelaciones, se han venido cumpliendo, amados hermanos. Sí, y por eso es que nosotros, amados hermanos, es que alertamos con el fin de prevenir eso, lo que pasó, amados hermanos, en Guatemala. Está en Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta palabra es muy importante, que nosotros la compartamos. ¿Saben por qué? Hay muchos que está usando Dios para dar revelaciones, sueños, visiones. Dios está mostrando, porque estamos, como dice el libro de Joel 2, en los últimos tiempos. Dios está derramando desde el más chico hasta el más grande. Claro,
viene un tiempo donde eso se va a hacer aún mayor, donde va a haber poder en la iglesia, así como en la iglesia primitiva, pero a la vez también viene una persecución, amados hermanos. La palabra del Señor se viene cumpliendo. A veces nos dicen que decimos todo esto para espantar a la gente, al pueblo, y que si aún a nosotros mismos nos dicen que decimos, perdón, todo eso, hermanos, o el que nos escuchen, porque también tenemos miedo. La verdad es que yo soy una persona que desde cuando venimos hablando lo que Dios nos da. Antes del COVID, el Señor nos decía que habláramos, avisáramos, y hasta en iglesia se dio el testimonio que venía mucha muerte, mucha mortandad, y eso estuvo muy feo, pero ya se le olvidó a la humanidad. Acuérdense cómo estuvo en India, en países, fue algo horrible, los encierros. Miren, hermanos, la verdad, mi casa estuvo bajo la protección del Todopoderoso. Nosotros nada, tampoco andábamos con eso, cero miedos. Nuestra fe, nuestra confianza estuvo en Jehová de los ejércitos, y que el Espíritu Santo tenía cuidado de nosotros, creyendo en esta palabra que les acabo de leer, que en el perfecto amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Eso está relacionado también en una comunión con el Espíritu de Dios, porque dice la palabra en el libro de Romanos 8:14, que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice realmente los guiados por el pastor, los guiados por el hermano, los guiados por el apóstol, los guiados por el sacerdote, los guiados por medio mundo. Nada, hermanos. Tenemos que tener una comunión estrecha con el Espíritu de Dios. Se puede, amados hermanos. Y esta es la palabra, hermanos, que busquen a Dios. A tiempo Dios va a sacar de lugares a muchos, hermanos. Guarden agua, guarden alimentos. Vienen cosas feas, vienen cosas terribles, vienen tsunamis, amados, vienen terremotos, y eso está pronto. Vienen cosas duras. Dios sigue hablando, Dios sigue alertando. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Dios me ha mostrado lo del volcán Popocatépetl muchas veces en México. Esto está en la ciudad, está en el centro del país. Pero yo seguiré preguntando al Señor. La verdad, lo de Chiapas, es que Dios tiene cuentas con Chiapas. Porque es un lugar, también por si no lo saben, no voy a decir lugares, pero hay lugares donde hay personas que se convierten a Cristo, los despojan de sus tierras, y precisamente en lugares cerca de ese volcán les quitan sus tierras, los corren sin nada, y los que no, aún en este lugar he escuchado que hay persecución hacia los cristianos, pierden sus tierras y otros sucesos feos que hacen con ellos también. Y entonces Dios está cansado de las injusticias. Y eso es, amados hermanos, por favor compartan. El volcán Chichonal en Chiapas, tal vez pronto, si no es este año, será el próximo, pero a lo mejor algo va a acontecer. Y no solo en México. Yo veía en mi sueño, le decía a mi esposo, cuando veía yo que ese volcán escupía, hermanos, esa lava, yo le decía a mi esposo, mira, esa es la palabra del Señor que ha venido hablando, que ha venido mostrando que los volcanes despertarían, muchos volcanes. Así, amados hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Dios me los bendiga. Saludos, bendiciones con ustedes, su hermana Araceli Hernández. Una vez más, todo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.